Hola chicos, ¿qué tal por ahí? Espero que bien. Bueno, vamos a ver hoy el cuarto vídeo de la transición española y hoy nos vamos a centrar en el golpe de estado del teniente coronel Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981. También veremos el corto gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y finalmente la victoria electoral del PSOE en 1982. Por lo tanto, terminaríamos ahí lo que la mayoría de personas dicen que es la transición española, porque a partir de 1982 entramos en lo que se llama la normalidad democrática. Bueno, pues estábamos nosotros ahí con que Suárez había dimitido y Leopoldo Calvo Sotelo, que era el vicepresidente, va a ser elegido presidente del gobierno. El ejército había sido ya uno de los puntales más importantes del franquismo y ya se escuchaba ruido de sables. Suárez había nombrado como ministro de Defensa, ahí lo tenéis, a Manuel Gutiérrez Mellado, cuya misión era controlar a los cuarteles lo máximo posible. Para eso reformó el Código de Justicia Militar, intentó rejuvenecer los mandos, intervino en los destinos, alejando a los más derechistas de los puestos decisivos, cosa que ya vimos que había hecho también la Segunda República con Franco, Mola, ¿verdad? Y Godet. Sin embargo, el gobierno de UCD se está presentando, tiene una crisis interna muy grave. Lo primero, la crisis económica de la que hayamos hablado. Lo segundo, ese estado de las autonomías, esas comunidades autónomas que se van construyendo en medio de un debate acérrimo, sobre todo con el caso de Cataluña y del País Vasco. Ya sabéis que el federalismo o las tendencias independentistas de las regiones periféricas españolas inquietaba normalmente mucho al ejército. Y por último, el terrorismo de ETA, que lejos de haber terminado con la etapa franquista, tiene ahora mucha virulencia, como vimos otro día, matando en muy pocos años a muchísimas personas, políticos y también guardias civiles y militares. Pues en medio de todo ese caos nos encontramos con que, ahí lo tenéis en la fotografía, a las 6 de la tarde del 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero, que era teniente coronel de la Guardia Civil, con un grupo de guardias civiles, entra en el Congreso, donde se estaban celebrando las votaciones de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, al grito de quietos todo el mundo y con la famosa frase se sienten coño, que vosotros y yo hemos visto tantas veces gracias a Televisión Española, porque un operador de cámara no apagó la cámara, aunque le dijeron que la apagara, y la dejó grabando durante todo el proceso, así que es un documento que ha llegado pues intacto hasta nosotros. Evidentemente Antonio Tejero no estaba solo. Aquí hay una especie de triángulo formado por Antonio Tejero, que invade el Parlamento, el Milán del Bosch, que es capitán general de la tercera región militar, con capital en Valencia, y Alfonso Armada, que también era un general del ejército. Vamos a intentar descifrar todo este proceso, veréis. Milán del Bosch, al mismo tiempo que Antonio Tejero invade el Parlamento, al grito de ¡Viva España, viva el rey!, saca los tanques a la calle en la ciudad de Valencia, que es la capital de la tercera región militar. Lo de viva el rey no es baladí. Aquí estamos hablando de establecer un sistema militar bajo mando del rey, contando con el rey. ¿De acuerdo? De hecho, la otra persona, Alfonso Armada, había sido secretario general de la Casa del Rey durante 17 años. Ahora ya no lo era, pero lo había sido durante 17 años. Y había hablado en multitud de ocasiones con el monarca. Bueno, pues en el complot se supone que después de Milán del Bosch, el resto de capitanías generales se tienen que ir sublevando, sobre todo es muy importante la de Madrid, porque ahí está la división acorazada Brunete, que es la que tiene el poder de infantería, ¿verdad?, y carros de combate más importante de todos, ¿vale? Bueno, pues el rey decide, están, digamos, los capitanes generales esperando que el rey les confirme su participación en el golpe, pero el rey habla con los capitanes generales diciendo que no participa en el golpe, y Alfonso Armada no es recibido en el Palacio de la Zarzuela. De hecho, el teniente coronel Antonio Tejero llama
al Palacio de la Zarzuela preguntando por si Alfonso Armada está allí, y ahí le dicen la famosa frase: ni está ni se le espera. Por lo tanto, el rey, en lugar de ponerse al frente de la sublevación, se pone en contra de la sublevación. Por eso el resto de capitanías generales no se sublevan. Por ejemplo, en Madrid, el capitán general de Madrid, Quintana Lacazi, lleva a cabo su negativa, y el jefe de Estado Mayor, Gabeiras, también lleva a cabo su negativa. Finalmente, el rey sale por la televisión, ¿vale? Sale vestido de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Y dice que los capitanes generales no se deben de unir al golpe militar. Por tanto, ahí ya el golpe militar ha fracasado. Pero las horas entre que por la tarde Tejero entra en el Parlamento pegando tiros, ahí están los agujeros todavía en el Congreso, si vais alguna vez al Congreso podéis ver los agujeros, nos han tapado para recordar esta intentona. Y los parlamentarios, los diputados españoles, que muchos de los que están ahí sentados habían vivido el golpe militar y la guerra civil del 36, y por tanto para ellos estarían indignados y ojipláticos ante la situación. Bueno, pues el golpe fracasa porque el rey ya da esa imagen de unidad, no secunda el golpe, y el golpe ha fracasado. A la mañana siguiente pues se rinden, tanto Alfonso Armada, que al no ser recibido en el Palacio de la Zarzuela fue al Congreso de los Diputados a hablar con Tejero, ¿vale? Allí Alfonso Armada quiso hablar al Congreso, pero Tejero se lo negó, porque Tejero decía que solamente recibía órdenes de Jaime Milán del Bosch, ¿vale? Ahí tenéis la fotografía icónica de los tanques por Valencia cruzando el Turia, por uno de los puentes. Bueno, pues aquí sobre todo que el rey no secunda el golpe y sale muy fortalecido de todo esto, porque el rey es el que había desmantelado el sistema dictatorial y no iba o no estaba dispuesto a volver de nuevo a un sistema dictatorial, y digamos que ese golpe es fracasado. El golpe militar del 23F, por un lado, nos suena a lo viejo, a lo caduco, a la guerra civil, pero también a todos los golpes militares y pronunciamientos militares de toda la historia de España. Hemos vivido una historia, lo habéis visto a lo largo de este curso, de pronunciamientos y golpes militares una y otra vez, una y otra vez. El último fue en 1981, que fue prácticamente hace muy poco tiempo, ¿vale? Y es el fin de esa etapa. Desde entonces el ejército ha estado sometido al poder civil, ¿vale? Esto es importante, es el fin de una era de pronunciamientos y golpes de Estado que sabéis cómo ha acabado en el peor de los casos con la Guerra Civil Española. Y por otro lado es la apuesta decidida por el monarca por la democracia parlamentaria que se está creando. Al día siguiente las manifestaciones fueron brutales, la gente saliendo a la calle pidiendo democracia y para nada apoyando a la sublevación, por tanto secundado por el pueblo. Ahí veis a Juan Carlos I en el discurso supongo más importante de toda su vida, vestido de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, desautorizando la intentona, y ya la gente un poco pudo dormir tranquila después de ver esta aparición del monarca diciendo que el golpe no iba a ningún sitio. Esto nos suena un poco a chiste, pero es que en realidad es la última de las intentonas, y realmente pues si el rey se hubiera puesto de su parte, pues evidentemente hubiera triunfado y los capitanes generales en nombre del rey hubieran sacado también todos los tanques a la calle, pero eso no pasó. Finalmente 32 militares fueron juzgados, y tanto a Tejero como a Milán del Bosch como a Alfonso Armada le cayeron 30 años de cárcel. Así que esa es la última intentona militar y el punto de inflexión más importante, donde la joven democracia ya se asienta definitivamente, guiada por el monarca. Ya no se va a hablar nunca más, o al menos en esos años, de es que los españoles no le dejaron votar república sí o república no. Aquí se ha visto que Juan Carlos I ha sido un líder fuerte, sólido, que ha apostado por el sistema democrático, y su figura va a ser incuestionable durante muchísimos años. Es los tiempos más recientes cuando se está empezando a hablar otra vez de la figura de la casa monárquica o del rey, por los últimos acontecimientos, pero en aquel momento salió muy fortalecido. Bueno, pues así acaba la intentona el 23 de febrero. Leopoldo Calvo Sotelo es investido presidente y lleva a cabo una presidencia hasta 1982 muy corta, porque UCyD, después del abandono de Suárez, se está desmembrando y sus diputados huyen en desbandada. Sobre todo tenéis que, aún así hicieron cosas.
el gobierno de UCID. Uno de los debates más importantes de aquel momento fue el de la OTAN. ¿Vale? UCID estaba a favor de que España entrara en la OTAN, el Partido Comunista, por ejemplo, estaba totalmente en contra, y el PSOE decía ni que sí ni que no. Finalmente, primero decía que no, luego dijo que sí, y al final quedó en sí, pero que el pueblo ratifique en referéndum. Felipe González prometía un referéndum de la entrada de la OTAN si España si ganaba las siguientes elecciones, que al final fueron en el 82. España entró en la OTAN, ese es digamos el gran logro del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. El 6 de junio de 1982 España entra en la OTAN sin referéndum, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza ofensivo-defensiva basada en que pone a España como país número 16 de la OTAN, pone a España en un bloque antagónico, en contrario al bloque comunista. Esto ya se venía fraguando porque sabéis que Estados Unidos desde la época de Franco tenía bases en España y al final España juega un papel estratégico fundamental entre el Atlántico, el Mediterráneo, África y Europa. Luego, otro escándalo que va a ser muy importante va a ser el del aceite de colza. Aquí el gobierno no tuvo nada que ver, o sea, simplemente fue una serie de empresarios despiadados que mezclaron aceite de oliva con aceite industrial, que es este aceite de colza, y lo comercializaron. Y hubo más de 20.000 intoxicados, sobre todo de clases bajas populares, porque era un aceite muy barato, y llegaron a tener 1.100 fallecidos por la ingesta de aceite de colza y además muchísimas secuelas. Claro, escapó a unos controles gubernamentales. El gobierno reaccionó tarde y reaccionó mal, y finalmente incluso el ministro de Sanidad dimite por el escándalo de aceite de colza. Aunque el gobierno no estaba implicado, el gobierno no puso los controles que tenía que haber puesto y además no reaccionó bien, así que eso también le pasó factura al gobierno de UCID. La UCID se divide en estos momentos entre socialcristianos que se están acercando a Alianza Popular y socialdemócratas que están huyendo del partido y pasándose al PSOE. Y otro de los debates más encendidos del momento fue la ley del divorcio. ¿Vale? El divorcio sí, divorcio no. Sabéis que el divorcio es problemático porque se supone que el matrimonio es eclesiástico, es un sacramento, y por tanto los cristianos se posicionaban en contra de la ley del divorcio. Y mientras que los socialistas estaban a favor de la ley del divorcio. Por tanto, parecía que la UCID era incapaz de llevar a cabo ciertas reformas más progresistas en aquel momento. Además, siempre tiene la rémora del pasado franquista de muchos de sus miembros. Bueno, pues en esos nos encontramos y además se empiezan a convocar elecciones autonómicas. Y vemos como en las elecciones autonómicas UCID no tiene ningún respaldo y el PSOE las va ganando. Sobre todo, por ejemplo, las andaluzas las ganó, las primeras elecciones andaluzas, con mayoría absoluta. Bueno, pues al final se convocan elecciones para el 28 de octubre de 1982 y el PSOE está ahí muy fortalecido, ¿vale? Como veis, el tema de la crisis económica, el tema de la OTAN fueron los temas, digamos, más importantes de los debates, mientras que el UCID parecía totalmente dividida. El PSOE tenía una alta cohesión interna, había refrendado a Felipe González como secretario general del partido y tenía un proyecto bastante interesante y además respaldado, como he dicho, por la mayoría absoluta de las elecciones andaluzas. Bueno, pues eso fue un poco el debate electoral de 1982. Estas elecciones de 1982 se presentan varios partidos. También vemos, yo creo que también es digno de que lo veáis, que tuvo una altísima participación, participó el 80% de la población, lo cual significa que la gente estaba ya con la democracia. Le había visto las orejas al lobo con el golpe del 81 y la gente apostaba por la democracia yendo a votar. Por tanto, ahí tenemos la legitimidad democrática que da una altísima participación del 80%. Bueno, el programa del PSOE no fue radical, no hablaba de acabar con propiedad privada ni de crear grandes empresas estatales, hablaba de calidad de vida, de libertad, de justicia, ¿vale? Y el lema fue por el cambio. Había que cambiar, había que crear algo nuevo. Bueno, pues
La victoria del PSOE fue totalmente aplastante, ahora vais a ver. Eh, Felipe González se convirtió en presidente del gobierno durante 13 años, hasta 1996. Es el presidente del gobierno que hemos tenido en democracia que más años ha estado gobernando ininterrumpidamente, además, ¿vale? Y crea esa etapa que vamos a llamar de la normalidad democrática, en la cual el pasado del golpismo queda atrás. Esto del PSOE va a estar protagonizado por la entrada de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, aunque los tratados ya estaban en la época de Leopoldo Calvo Sotelo firmados. Pero bueno, vamos a poner ahora un gráfico en el que se ve la victoria aplastante. 202 escaños que le daban la mayoría absoluta en el Congreso, también tenía mayoría absoluta en el Senado, ¿vale? Sabéis que la mayoría absoluta estaba en 176 y obtuvo los famosos 10 millones de votos. Significa 5 millones de votos más obtuvo el PSOE que en las anteriores elecciones, ¿vale? Más lecturas, la desaparición total de UCyD, que se queda solamente con 12 escaños, y también el gran batacazo del Partido Comunista Español, que por el voto útil de la izquierda votaron masivamente al PSOE y solamente obtiene 4 diputados, y el aumento de la coalición popular, lo que luego se va a llamar, y hoy conocéis como Partido Popular, como la alternativa de voto en España, donde se va a ir el voto conservador, ¿vale? Bueno, pues que aumenta muchísimo esa alianza popular con 5 millones de votos y 106 diputados, pero lejísimos del Partido Socialista. Esto también es una ruptura, porque tenéis que tener en cuenta que el PSOE era un partido no franquista, un partido que no está, que además había sido vencido en la guerra civil, ¿vale? Y ahora gobierna la izquierda en España, que no había gobernado desde 1936. Y también la derecha en España se fortalece con la Alianza Popular y desaparece el centro, ¿vale? De hecho, el propio Adolfo Suárez sale del partido y funda un partido nuevo llamado el CDS, que la verdad es que tampoco tuvo mucha representación, creo que fueron solamente 2 diputados. Y además, para que veáis también, el propio Antonio Tejero, desde la cárcel, colabora con la creación de un partido llamado Solidaridad Española, que era el partido, digamos, de los golpistas, que no tuvo ningún diputado. Lo cual el pueblo se ve a las claras que no va a colaborar con el golpismo, que no quiere saber nada de golpe militar, y que lo del 23 de febrero causó mucha inquietud y la gente quería pasar página y mirar hacia adelante, ¿vale? Entonces aquí vemos ya cómo Partido Comunista entra en una crisis ya brutal, UCyD en una crisis de la cual ya nunca más se va a recuperar y el partido terminará desapareciendo, y solamente en algunas provincias españolas vence Alianza Popular, y como ya sabéis, el PNV en el País Vasco y Convergencia y Unió, el partido de Jordi Pujol en Cataluña, ¿vale? Ya sabéis cómo Convergencia y Unió va a gobernar durante muchísimos años en Cataluña. Ya sabéis cómo ha acabado Jordi Pujol y toda su familia con escándalos de corrupción, y el PNV también va a gobernar durante mucho tiempo en el País Vasco. El resto de España va a ser una España socialista, salvo algunas regiones, principalmente Castilla, León, Galicia, que son tradicionalmente conservadoras.